La Voz Universal TV presenta El Laberinto con Andrés Canseco. Michel Onfray define al viajero como el ser errante, el heredero del legado de Caín, ese hombre que busca su destino por el mundo, que busca explorar. Del mismo modo, Antonio Escotado habla acerca de lo que diferencia a la realidad de las otras cosas y establece un punto de diferencia en el infinito pormenor, en el detalle, en el inacabable detalle. Es así que, siguiendo esta línea, nos movemos un poco más allá de nuestra frontera habitual, emergemos de nuestro estudio para realizar un viaje hacia los valles cruceños, para aprender, para contemplar, para conversar y sobre todo para recordar. Estamos en esta entrega especial conversando con Gilberto Beto Rueda, un amigo de la casa. Con él hablaremos sobre Valle Grande. Siguiendo el título nietzscheano, iremos más allá del bien y del mal. Iremos más allá del Che y de Carnaval. Los invitamos a que nos escuchen en esta amigable plática en El Laberinto. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos nuevamente a otra entrega de El Laberinto. Estamos ahora en un programa especial, desde un lugar especial. Estamos desde Valle Grande con una entrevista, una conversación más que una entrevista, porque estamos con alguien de la casa, de La Voz Universal, haciendo prácticamente el primer crossover que hay en la radio. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Estamos con Gilberto Rueda, desde Valle Grande. Beto, ¿Cómo estás, Andrés? Un verdadero placer estar acá con vos y bueno, desde la ciudad de Jesús y Montes Claros de los Caballeros. Acá estamos desde este clima tan especial que nos ha recibido, que nos ha golpeado un poco en el cambio, pero que nos recibe de manera muy interesante. Querido Beto, yo venía con la intención siempre de conversar, pero además de tocar ese tema que me hace mucho ruido, porque mucho se habla de Valle Grande por varias razones. Entre ellas, yo te había comentado, siempre se menciona el tema del famoso Che, que es un tema que despierta pasiones, tanto positivas como negativas desde el punto de vista ideológico, pero también por el tema del carnaval, que es parte de la cultura, pero que no es toda la cultura de Valle Grande. Y por eso es que quería que hablemos un poquito de eso, de qué más nos puede dar Valle Grande, no solamente como un sitio turístico, sino como resguardo y lugar de la cultura misma de los valles cruceños. Ciertamente, Andrés, el tema del Che no se puede negar que es importante, es parte de la historia de nuestro país, bueno, la historia universal del siglo XX. Pero hay más que el Che y hay más que el carnaval, fiesta y jolgorio. Valle Grande, y me gusta mucho la definición que le has dado, como centro cultural de los valles cruceños, como repositorio de la cultura de los valles cruceños, porque cualquier persona que llega a los valles cruceños, que conoce un poco cómo es Valle Grande o los vallegrandinos, se da cuenta que es una idiosincrasia diferente, es una forma de ser, de pensar diferente a la del resto del departamento y de las poblaciones aledañas. Valle Grande ya prácticamente desde inicios del siglo XVII ha ido formando su identidad en base, hay que decirlo, a la confrontación, en base a la lucha. No nos olvidemos que esta era parte de la frontera contra los chiriguanos que se venía armando ya desde tiempos del virrey Toledo, 1570 al 71, cuando la corona española le declara la guerra a los chiriguanos. Se van fundando ciudades desde San Bernardo de Tarija, de la frontera de Tarija, y todas estas ciudades hasta llegar a Valle Grande son fronteras, son ciudades que sirven para contener a los chiriguanos y alejarlos de los centros importantes que son Charcas, ¿no? Que son Potosí. En ese sentido es que se va a fundar Valle Grande y otras también pequeñas poblaciones de los valles cruceños. Pero es llamativo que
Si bien muchas ciudades, poblaciones se fundaban como villas en sus inicios, como la Villa del Misque y muchas otras ciudades, la ciudad de Valle Grande se va a fundar como ciudad desde un inicio, como ciudad de Jesús y Montes Claros de los Caballeros. Va a tener muchas prerrogativas, muchos acuerdos especiales para que las personas puedan llegar y habitar este lugar, porque entendemos que no era un lugar fácil a donde cualquier persona hubiese querido llegar a vivir, considerando que la zona estaba llena de nativos chiriguanos y también yuracarés, un poco más al norte, en lo que actualmente es la provincia Manuel María Caballero, Comarapa. Bueno, en ese sentido también cabe destacar otro aspecto muy interesante, el hecho de que la zona no fue una ciudad creada netamente para españoles, sino que en la misma Real Cédula que ordena la fundación de la ciudad, se habla de que puedan llegar a vivir sambaijos, mulatos, pardos y muchas otras clases sociales que en las diferentes ciudades que habían en el resto de la audiencia de Charcas estaban más o menos separados y vivían en barrios separados. Aquí en Valle Grande se va a permitir que cohabiten, que vivan, y es algo también muy llamativo de Valle Grande y sus inicios. Esa coexistencia, ese coser, como se llama también en la filosofía, se nota también en la infraestructura, en lo que representa arquitectónicamente Valle Grande, porque pasa también, y eso lo podía ver cuando caminaba por las calles, que al igual que muchas ciudades o villas o pueblos, está en esa pulseta entre la conservación del patrimonio y lo nuevo que a veces tiene que aparecer, pero se nota una especie de estilo arquitectónico muy peculiar también, que tiene su lugar para ser rescatado y que tiene sus orígenes también, por supuesto. Ciertamente el estilo arquitectónico vallegrandino es muy peculiar y muy llamativo. Muchos historiadores del arte, arquitectos, destacan la hermosa infraestructura vallegrandina, que tiene edificios coloniales, casas coloniales que tienen 200, 250 años de vida. Es algo que ni siquiera la ciudad de Santa Cruz lo tiene, debido a lo que vos mencionás, ¿no? El paso del tiempo, las nuevas tecnologías, la modernidad que avanza irrefrenable, por supuesto, y que, bueno, va consumiendo y dejando de lado estas casas, estos modelos tan antiguos. Valle Grande, y es hermoso eso, en cierto sentido, ha sabido conservarse en el tiempo en cuanto a estilo arquitectónico, en cuanto a personalidad de sus habitantes y, bueno, muchísimos aspectos más. Y es inevitable también mencionar el edificio que tenemos detrás, que es la catedral, que off the record me comentabas muchas cosas especiales y particulares de la catedral de Valle Grande. Es una iglesia, precisamente eso es llamativo. ¿Por qué se dice catedral a esta iglesia? Siendo que catedral es solamente la sede de un obispado. Claro. Tiene un comienzo esto de que se le llame catedral. En 1841, el obispo de la diócesis cruceña decide trasladarse hasta la ciudad de Valle Grande y gobernar su diócesis desde aquí, desde Valle Grande. Es por eso que la catedral, al ser la sede de la cátedra del obispo, va a convertirse en la iglesia matriz de Valle Grande, ¿no? Casi como una premonición de lo que pasaría luego con la aparición del cardenal. Se le quiere enlazarlo desde el punto de vista espiritual, podría considerarse hasta eso. Es muy llamativo también que no es solamente Julio Terraza el cardenal, el primer cardenal boliviano, el primer obispo que ha salido de esta tierra. Ya antes hubo un obispo, el obispo de la ciudad de La Paz en 1910, que fue vallegrandino, que salió también de esta tierra. Y es algo bueno que también hay que rescatarlo, ¿no?, de los archivos y mantenerlo en la memoria. Hablamos del carnaval y si bien es cierto que no queremos circunscribirnos a eso, el tema de la música es también algo muy característico de Valle Grande, porque además de su riqueza, que la pueden tener otros lugares en Bolivia o en el departamento, es algo que se reconoce muy fácilmente y que ha sabido expandirse dentro de la cultura cruceña y boliviana de una manera muy, muy fácil hasta de identificar.
Es cierto, ha sabido posicionarse muy bien la música vallegrandina, y no solo dentro de las fronteras nacionales, me atrevería a decir. Ha salido de nuestras fronteras con autores, con músicos representativos de esta tierra, como por ejemplo Hugo Barrancos, Hilda Vargas, grandes autores que han llevado esta música allende las fronteras. Hay una anécdota que me llama mucho la atención, que la vi en el documental reciente que se presentó de Edson Hurtado, el vallegrandino. Resulta que estaban diputados cruceños haciendo un viaje a Europa, y durante el vuelo hasta Madrid, que era donde iban a llegar primero, ponían música de fondo, ¿no? Y empieza a sonar La Ovejerita. Y ellos la reconocen de repente y bueno, dicen, caramba, La Ovejerita se escucha hasta en vuelos internacionales. Retornan del viaje y se arma una comisión para darle un reconocimiento al autor. Como hay muchos casos de música vallegrandina que se escucha en Europa, en el continente asiático, y en lugares donde no solo se la escucha, sino que se la reconoce como música de calidad, música llamativa y música que vale la pena escuchar. Dentro del género está este tema de la copla. Una copla que, si bien existe igual que como otros departamentos, la copla vallegrandina tiene unos elementos que la hacen lo que es. Cierta picardía, cierto ánimo lúdico, pero también una cierta cultura que va detrás de ella. El otro día, mientras me sentaba en un café, hojeaba unos libros sobre coplas y no se escapa de ningún tema. La copla puede ser hasta una crítica social, política, religiosa, familiar, y eso está también en su riqueza, que no se circunscribe a los temas y a los lugares comunes. Me gusta mucho lo que decís acerca de, por ejemplo, la crítica social. El padre Adrián Melgar y Montaño, en su libro Historia de Vallegrande, menciona que cuando era párroco de Postrer Valle, en 1920 a 1923 aproximadamente, por esos años 20, cuando él salía a denunciar los abusos en los que incurría la gente, excediéndose en el consumo del alcohol y cosas así, que criticaba muy severamente el padre Melgar, salían por las calles dando con la guitarra, con el charango, dando vueltas por la plaza y cerca de la iglesia parroquial, cantándole coplas al padre, diciéndole que no los dejaba beber y que no les permitía divertirse, pero en la copla, ¿no? Usando la copla para hacer la crítica al sacerdote, que era, bueno, una autoridad en la época. Así como lo mencionás, la copla pues es un elemento esencial. Y también has dicho otra palabra muy, muy importante para la copla, la picardía. La picardía me parece una parte constitutiva de la copla. Hernando Sanabria Fernández, en su Cancionero Popular de Vallegrande, que no quiso publicarlo, sino que se publique de forma póstuma, él lo dejó expresamente así calculado, escribe una sección con cerca de 200, casi 300 coplas que él titula Licenciosas, que no publicó el libro precisamente por este acápite, por este capítulo, por la vergüenza que le podía causar el ver publicadas esas coplas que son bastante picantes, que son muy, muy cargadas de picardía, ¿no? Y esa es la esencia de la copla vallegrandina. Y si estamos hablando de música y de composición, tenemos que pasar obviamente al mundo de las letras, que también Vallegrande tiene figuras y creaciones reconocibles. Vallegrande, me parece que ya lo dijo un gran maestro vallegrandino que todavía vive y reside aquí en Vallegrande, más allá de la producción agrícola, más allá de la producción pecuaria que pueda tener y que tiene una fuerte vocación actual, creo que su mayor capital, su mayor vocación es la vocación intelectual. Creo que su mayor capital es su capital humano. La cantidad inmensa de personajes que han salido de esta pequeña provincia en comparación a otras provincias del departamento es increíble. El autor de la primera novela cruceña salió de aquí, la escribió en 1864 en la ciudad de Sucre, Manuel María Caballero.
rectores de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, vallegrandinos como Ignacio Terán, rectores de la Universidad Gabriel René Moreno como Neftalí Sandoval en 1903, intelectuales que han publicado sus trabajos aquí, en Buenos Aires, en Estados Unidos, como el mismo Ignacio Terán, que publicaba en la Revista Ilustrada de Nueva York y que me llama mucho la atención, publica uno de sus más importantes trabajos junto a América, el más importante trabajo de José Martí en 1889. Emilio Finot, que desde sus 19 años publicaba en la revista Caras y Caretas de Buenos Aires. Y bueno, hay muchísimos autores que mencionar, todos ellos nacidos aquí en esta pequeña porción geográfica de tierra. No se trata de caer en regionalismos, provincialismos, pero es muy llamativo que tantos escritores, pensadores, gente de letras haya salido de aquí. Y además, eso hay que mencionarlo, es una labor que personas como tú, como Edson, desde varios frentes tratan de recuperar, porque se corre el riesgo de, como dices, sin caer en el regionalismo, sin caer en chauvinismos, pero también irnos al otro extremo, que es perder ese legado, que es que no se quede que no quede un registro de aquel para las futuras generaciones. Es cierto, sí. Precisamente aquí en Valle Grande es llamativo. Yo estoy trabajando en los archivos históricos, y encontré casualmente que la biblioteca municipal que funciona aquí en el edificio que tenemos acá al lado lleva el nombre de Neftalí Sandoval, y nadie lo sabía, ni siquiera el alcalde de la ciudad. Y bueno, es algo que voy a intentar recuperar y por lo menos que se ponga ahí el nombre, Biblioteca Neftalí Sandoval. Es esencial recuperar en la memoria colectiva todos estos nombres, el saber que estos personajes existieron, escribieron y bueno, que publicaron, que tuvieron una curiosidad intelectual y que fueron hombres de letras. Hay otro aspecto que también se nota en Valle Grande y que de hecho en Santa Cruz es muy reconocido, y en Bolivia también, es el asunto de la gastronomía. Pero aquí creo que más allá del gusto que puede tener alguien por la comida o por el mundo culinario, a mí me llamó siempre la atención de Valle Grande el tema de los ingredientes y los sabores, porque es una representación muy clara de lo que representa Valle Grande cultural y geográficamente, porque combina elementos del occidente y sabores también del oriente del país. Entonces eso le hace una comida no solo agradable, sino también representativa. Y es un aspecto, Andrés, interesante y poco estudiado, al menos a profundidad. Leí algunos trabajos en los años 90 que intentaban dar algunas luces de esta mezcla, ¿no? tan peculiar. Y ellos decían, estos autores iban un poco más allá, que no solo se trata del hecho de que sea un posicionamiento geográfico estratégico, ¿no?, que conecta muchas regiones, Occidente y Oriente, sino decían que guarda dentro de su culinaria aspectos heredados de culturas allende los mares. Se me ha ido completamente el nombre del autor, pero descubre en la gastronomía vallegrandina, este autor que te menciono, elementos, por ejemplo, africanos, elementos árabes, que bien pueden venir de las mismas raíces españolas. No nos olvidemos que España estuvo 700 pico años en manos de los árabes, pero este autor mencionaba que había una mezcla todavía más grande en la gastronomía vallegrandina. Yo la verdad no he profundizado en el tema, no he pensado mucho en este aspecto, pero me quedo con lo que vos mencionás. Una gastronomía peculiar, llamativa, que fusiona, que amalgama dentro de lo que es esta pequeña provincia, este pequeño territorio, tantos sabores y tantos ingredientes en platos que son ya típicos y reconocibles en cualquier parte del territorio nacional. Y si hemos hablado en el principio del programa sobre lo apolíneo, nos toca hablar sobre lo dionisiaco. Y también lo dionisiaco, los licores, son algo muy representativo de Valle Grande. Algo que se elabora de manera casera, semi-industrializada en algunos casos, pero que conserva también conserva un sabor que es reconocible, como la comida, conserva una identidad y
conserva también cierta riqueza en lo que es, porque difícilmente uno va a encontrar un lugar, un tipo de licor o bebida que se reconozca tanto como es lo vallegrandino. Sí, ciertamente, y es llamativa la variedad de sabores que hay y sabores que se llevan a las botellas a partir de frutas silvestres, frutas que en su mayoría son típicas de la región y no se encuentran más allá de las fronteras de los valles cruceños, como la yanayana, muchas otras frutas silvestres de las que se aprovecha la pulpa para crear los diferentes vinos, los diferentes licores vallegrandinos. Y no solamente se trata de simplemente tener el vino, el rito que implica el compartir, el rito que implica el beber es también llamativo. No se trata simplemente de servir y pasar el vaso. Hay todo un rito, hay toda una comprensión hermenéutica para adentrarnos un poco en los términos filosóficos dentro de lo que es el vino en la mesa vallegrandina. Agradecerte, Beto, por tu tiempo, agradecerte por tu hospitalidad y agradecerte también por darnos todas estas luces que, a ver, yo siempre digo que la persona que viaja o que visita lugares debe ir un poquito más allá de lo superficial, y si no es a través de gente como tú, que afortunadamente contamos para que nos pueda dar, por lo menos a través de ciertas reflexiones, y creo que esta pequeña conversación, este pequeño segmento sirve para eso. Agradecerte, Beto. No, gracias, Andrés, a vos que venís a visitarnos, que venís a empaparte un poco más a profundidad de lo común en la cultura vallegrandina, que no te has quedado simplemente en lo más común, en lo que se conoce, en lo que se repite cada vez que se habla de esta tierra, sino que has querido profundizar, y bueno, por eso muchas gracias. Y agradecerte también por hacer este programa especial saliendo un poco del tema político del laberinto, que nos encanta, pero a veces hay que también variar. Y por supuesto agradecerles a todas las personas que nos han visto, que nos han dejado sus likes, que dejan su comentario, que siguen el programa tanto por la señal de Radio La Voz Universal, por el canal de lavozuniversal.tv, por nuestra página en Facebook, por nuestro canal de YouTube, y también estamos ahora con el podcast de Spotify, así que estamos en todos lados, y esta charla esperemos que sirva también para que la gente pueda visitar Valle Grande, no solamente en esas fechas ya conocidas, sino en otras que pasen por estos lados y que aprendan y que conozcamos juntos lo que es también ir por estos rumbos. Gracias, que tengan un muy buen descanso. El laberinto con Andrés Canseco.